los hombres más brillantes intelectualmente ilustrados del Renacimiento italiano. Entre otras disciplinas, dedicó su vida a la pintura, anatomía, arquitectura, botánica, ciencia, paleontología, escritura, filosofía, ingeniería, música, poesía, además de ser un inventor excepcional. Nació en Florencia un sábado 15 de abril de 1452. Es generalmente considerado como uno de los mejores pintores de la historia. Desde la pintura hasta la fisiología humana, la contribución del maestro florentino es inconmensurable. Como artista, su comprensión de la pintura y el dibujo era muy diferente de sus predecesores y contemporáneos. Entre los artistas y pintores famosos de Italia y Francia, fue Leonardo quien proporcionó una comprensión científica del arte de la pintura. Frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, aclamado como genio universal, además de filósofo humanista, cuya curiosidad infinita solo puede ser equiparable a su capacidad inventiva. Leonardo da Vinci es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás haya existido. Como ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil. Leonardo da Vinci hizo progresar mucho el conocimiento en las áreas de anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica. Sus obras pictóricas más conocidas son la Gioconda y la Última Cena, al igual que su dibujo de El hombre de Vitruvio. No obstante, únicamente se conocen alrededor de 20 obras suyas, debido principalmente a sus reiterados y a veces desastrosos experimentos con nuevas técnicas y a su inconstancia crónica. Este reducido número de creaciones, junto con sus cuadernos con dibujos, diagramas científicos y reflexiones sobre la naturaleza de la pintura, constituyen un legado para las sucesivas generaciones de artistas. El joven Leonardo era un amante de la naturaleza que observaba con gran curiosidad y comenzó su carrera de pintor con obras ya destacables como la Anunciación, y mejoró la técnica del esfumato hasta un punto de refinamiento nunca conseguido, además de empezar a destacar como ingeniero. La Mona Lisa es el retrato que más literatura ha generado a lo largo de toda la historia del arte. Ha dado origen a cuentos, novelas, poemas y hasta óperas. Fue una obra famosa desde el momento de su creación. El joven Rafael bebió en ella. Se ha visto en ella crueldad y se la ha considerado la sonrisa despiadada de la mujer que esclaviza al hombre. Otros se han sentido deslumbrados por su encanto y dulzura. Las
a su modelo con el tañido del laúd. Citando a Vasari, Mona Lisa era muy bella y Leonardo, mientras pintaba, procuraba que siempre hubiese alguien cantando, tocando algún instrumento o bromeando. De esta manera, la modelo se mantenía de buen humor y no adoptaba un aspecto triste o fatigado. Sus pinturas son célebres y han sido copiadas e imitadas por estudiantes de todo el mundo, y por otro han sido el centro de debate y controversia entre los especialistas. Empleó cualidades técnicas pictóricas innovadoras. Caben destacar el sentido de la composición y el uso sutil de los esfumados de colores, el conocimiento profundo de la anatomía humana y animal, de la botánica y la geología, la utilización que hacía de la luz, el interés por la fisonomía, la capacidad de reflejar la forma en que los humanos utilizan el registro de las emociones y las expresiones gestuales. Dominaba sobre todo la técnica del esfumado y la combinación de sombras y luces. Los estudios de Leonardo en ciencias, en ingeniería, son tan impresionantes e innovadores como su obra artística, y fueron registrados en sus diarios y cuadernos de notas, que comprenden 13.000 páginas de texto y dibujos asociados al arte y filosofía natural, precedente de la ciencia moderna. Tales notas eran realizadas y puestas al día de manera cotidiana a lo largo de toda la vida y viajes de Leonardo. De manera constante se esforzó por hacer observaciones del mundo que le rodeaba, consciente y orgulloso de ser, como él se definía, un iletrado, autodidacta y lúcido observador de fenómenos naturales, a menudo alejados de lo que se aprendía en la escuela. Realizó muchos dibujos sobre anatomía humana, de huesos, músculos y tendones, del corazón y el sistema vascular, del sistema reproductivo y otros órganos internos, y gráficos sobre la acción del ojo. Realizó uno de los primeros dibujos de un feto dentro del útero y la primera comprobación científica conocida de la rigidez de las arterias en respuesta a una crisis cardíaca. Como artista, Leonardo observó de cerca los efectos de la edad y de la emoción humana sobre la fisiología, estudiando en particular los efectos de la rabia. Dibujó igualmente numerosos modelos, algunos de ellos con importantes deformaciones faciales o signos visibles de enfermedad. También estudió la anatomía de numerosos animales. Diseccionó vacas, pájaros, monos, osos y ranas con el único fin de comparar la estructura anatómica de estos animales con la del hombre. También hizo estudios sobre los caballos. Junto a Herón de Alejandría se
considera a Leonardo un precursor importante de un cierto número de máquinas modernas. Sin embargo, más allá del asombro que provoca la imaginación prospectiva del autor, se puede constatar rápidamente que el funcionamiento real de las máquinas no debió ser su principal preocupación. Sus cuadernos presentan un gran número de inventos a la vez prácticos y realistas, destacando las bombas hidráulicas, mecanismos de manivela como la máquina para mecanizar tornillos, aletas para obuses de mortero, un cañón a vapor, el submarino, varios autómatas, el carro de combate, el automóvil, flotadores para caminar sobre el agua, la concentración de energía solar, la calculadora, la escafandra, el casco doble para barcos y los rodamientos de bolas. Pero Leonardo también fue innovador. Fue probablemente uno de los primeros ingenieros de su época que se interesó por el trabajo mecánico de los metales y en particular del oro, el más maleable. Su originalidad se pone de manifiesto en la máquina voladora y en unas cuantas máquinas textiles en las que tuvo la oportunidad de aplicar su sentido de la observación a la regularidad de los movimientos. El telar mecánico, la máquina de cardar y la de afeitar las sábanas lo convierten probablemente en el primero que trató de mecanizar una fabricación industrial. La máquina para pulir espejos, que supuso la resolución de un cierto número de problemas para obtener superficies regulares, planas o cóncavas, la concibió durante su estancia en Roma mientras estudiaba la producción de imágenes. Paradójicamente, Leonardo da Vinci se interesó poco por inventos de su época, hoy considerados muy importantes, como la imprenta. Si bien es autor de una de las más tempranas representaciones gráficas de una prensa de imprenta, durante la mayor parte de su vida, Leonardo estuvo fascinado por el vuelo. Produjo numerosos estudios sobre el vuelo de los pájaros, así como planos de varios aparatos voladores, como un helicóptero primitivo denominado tornillo aéreo, un paracaídas y un ala delta de bambú. Leonardo también estudió arquitectura y proyectó sobre elevar el baptisterio de San Juan de Florencia, así como crear una torre linterna para la Catedral de Milán. Utilizaba a menudo la forma octogonal para los edificios religiosos y el círculo para los militares. A raíz de la epidemia de peste que azotó Milán entre 1484 y 1485, diseñó una ciudad perfecta teórica con ejes
mayo de 1519, a la edad de 67 años. Según su última voluntad, 60 mendigos siguieron su séquito y fue enterrado en la capilla de Saint-Hubert, en el recinto del castillo de Amboise. Leonardo nunca se casó y tampoco tuvo hijos. Legó el conjunto de sus obras para que fueran publicadas por su discípulo preferido, Francesco Melchi, alumno desde los 10 años. Le dio sobre todo sus manuscritos, cuadernillos, documentos e instrumentos. Francesco, después de haberlo acompañado durante su estancia en Francia, se quedó con Leonardo hasta su muerte y administró su herencia durante los 50 años posteriores. Sin embargo, no publicó nada de las obras de Leonardo ni vendió ninguna de las numerosas pinturas, como por ejemplo la Gioconda, que se encontraba todavía en su taller. Los viñedos de Leonardo fueron divididos entre Gian Giacomo Caprotti da Oreno, otro alumno y discípulo muy apreciado por Leonardo, que había entrado a su servicio a la edad de 15 años, y su sirviente Battista di Vilusis. El terreno fue legado a los hermanos de Leonardo y su sirvienta recibió un abrigo negro. La muerte de Leonardo es también el comienzo de la dispersión y la pérdida de 2/3 de los 50.000 documentos originales multidisciplinarios redactados en viejo toscano y codificados por él. Cada carnet, manuscrito, página, croquis, dibujo, texto y nota fue considerado plenamente como una obra de arte. No han quedado más que unos 13.000 documentos, de los cuales la mayoría se conserva en el archivo de la Ciudad del Vaticano. A pesar de la relativa toma de conciencia y la admiración que Leonardo despertó como científico e inventor en los últimos años, su fama ha descansado sobre sus creaciones como pintor de varias obras autenticadas o que se le atribuyen y que están consideradas grandes obras maestras del patrimonio universal. Leonardo da Vinci, el Homo Universalis, el sabio renacentista, el genio versado en todos los ámbitos del conocimiento humano, alimentados por escrituras crípticas, inventos futuristas y obras maestras de la pintura, será siempre recordado como un artista, como una leyenda.